Yo decía que la novia, que es la iglesia, debe prepararse para la venida del novio, que es Cristo. Entonces, ¿cómo se va a preparar? ¿De qué manera? Dice que el lino fino, que es el vestido, es las acciones justas de los santos. Acciones justas. En Apocalipsis, en las 7 iglesias, el Señor menciona las acciones, que son las obras. Las obras, yo conozco tus obras, dice el Señor. Entonces, a la mayoría de las iglesias, el Señor les dice que no están bien, que sus obras no son justas, ¿sí? Que sus acciones, lo que ellos hacen, no son justos. Y la iglesia de Éfeso tipifica un estado de una iglesia que puede ser cualquiera en el mundo, donde el Señor le dice, recuerda de dónde has caído y veías las primeras obras. Porque las obras que estaba ahí haciendo no eran justas. Entonces, ¿cuáles serán las obras justas de una iglesia que se encuentre revestida de Cristo? O sea, ungida por el Espíritu Santo. Es la iglesia que encontramos en el libro de los Hechos. Básicamente, el libro de los Hechos nos quedó como testimonio de una iglesia que le creyó al Señor. Ahora, la mayoría de ellos no conocieron al Señor directamente, no fueron discípulos, ¿sí? La mayoría, digo, pero había un puñadito que sí eran discípulos del Señor. Y al principio de la iglesia, ellos fueron usados por el Espíritu para perfeccionar a la iglesia. Principalmente los apóstoles. Eran los hombres encargados de enseñarle a la iglesia las cosas que Jesús les había mandado hacer. ¿Sí? Enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Ahora, lo que la iglesia hacía al principio es lo que se constituye en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas obras de perseverar. Por eso se insiste tanto se insiste en que debemos perseverar. ¿Debemos perseverar en qué? Debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, número 1, en la comunión de unos con otros, número 2, en el partimiento del pan, número 3, y número 4, en las oraciones. Estas son las perseverancias de la iglesia local. Como iglesia local, nosotros debemos perseverar en ellas. Y estamos en un tiempo de prueba donde el Espíritu está probando nuestra fidelidad a eso que pues el Señor nos ha enseñado y que nosotros lo enseñamos a los que llegan nuevos. Les enseñamos que deben perseverar. Número 1, en la palabra, pues que es la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión de unos con otros, que es la comunión de la iglesia. Uy, está fuerte el perro, está bravo. ¿De dónde viene? Hay un perro que viene por allí, bueno, creo que está en tu casa, Blancanidia. Bueno, ahí apagué. Entonces decía eso, ¿no? Porque es que, mire, nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos orar mucho, podemos salir a evangelizar mucho, podemos darle alimento a muchos necesitados, huérfanos, ancianos, etcétera, etcétera. Muchas cosas.
hace la iglesia. Pero si la iglesia primero no está ordenada, como iglesia local, y no está, digamos, sometida al Espíritu, como lo estaba la iglesia de Jerusalén, entonces todas esas cosas las vamos a perder. ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo conozco tus obras, y comienza a mencionar, habla de la paciencia, habla de que no pueden soportar a los malos, de que prueban a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los hayan mentirosos, y de que no soportan la doctrina de los nicolaitas. Entonces, esa es la iglesia de Éfeso, en el tiempo de Juan. Pero esa iglesia no está ordenada. Esa iglesia el Señor la insta para que se arrepienta, para que regrese a las primeras obras y entonces el Señor no quite el candelero que se encuentra en el lugar, porque el candelero es la iglesia. Entonces imagínense que el Señor venga y diga, yo voy a quitar la iglesia de ese lugar. ¿Y cuál es el lugar donde la iglesia ha sido puesta? La localidad. La iglesia ha sido puesta en una determinada localidad para que alumbre. No estamos hablando de 2 iglesias ni de 3 iglesias, estamos hablando de la iglesia, porque Cristo no está dividido. Ese es el problema de hoy en día. La gran división que existe en el cuerpo de Cristo, y al existir esa división de los miembros del cuerpo de Cristo, muchos no pueden ver la iglesia. ¿Sí? Y al no poder ver la iglesia, entonces donde ven un cristiano, por allí salen corriendo a abrazarlo. Pero de eso no se trata la iglesia. La iglesia no se trata de cristianos en una localidad. Se trata del cuerpo de Cristo en una localidad. Entonces podemos ser cristianos, pero no estar en el orden legítimo que me permite a mí estar encabezado. Y al estar encabezado, ser parte de su cuerpo. Entonces, la Biblia dice que habla de las sectas, habla de las guerras, de las disensiones, habla de los que mutilan el cuerpo, cosas que eran ciertas en el tiempo del apóstol Pablo y que con el tiempo llevaron a una separación de miembros del cuerpo de Cristo. De modo que lo que hoy en día, o por lo que hoy en día debemos orar, es para que el Señor restablezca en el corazón de los creyentes de una determinada localidad, restablezca por la revelación que Cristo da de sí mismo el orden de Dios. Porque si nosotros no estamos encabezados a aquel que es el sumo sacerdote, entonces, ¿qué tipo de servicio le vamos a presentar a Dios? Que la iglesia es el templo de Dios, la iglesia es la casa de Dios. Y la iglesia está para ministrar sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y uno de los sacrificios espirituales es la oración, que es en lo que estamos hoy, a donde hemos convocado a la iglesia para que tengamos un tiempo de oración y pues tengamos en ese tiempo de oración el privilegio de elevar oraciones al Señor. Pero vuelvo y digo, deben cumplirse ciertos requisitos para que esto se dé. ¿Sí? Porque si vemos en el ciclo del santuario, la oración está en el último lugar. No quiere decir que ese último lugar ponga la oración en un lugar inferior, sino que quiere decir que se tienen que cumplir. Un momentico, que es que tengo un asunto aquí con el citófono, alguien está timbrando, que es importante. ¿Por qué?
porque esta reunión de oración, que es supremamente importante, depende de varios factores que debemos conocer, Primero, la oración no está desligada de la iglesia. No está desligada de la iglesia, porque es la iglesia la que ora. Jesús dijo que el templo de Dios era una casa de oración. Entonces, al ser la iglesia la que ora, debemos identificar la iglesia de lo que estoy diciendo. Entonces, la iglesia está dividida. Díganme ustedes, hermanos. ¿Está dividida? No. La iglesia no está dividida. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, empecemos por allí. Si el cuerpo de Cristo no está dividido, entonces, mucho menos la iglesia va a estar dividida. Es como si cogiéramos una casa y la dividiéramos. Le pusiéramos una pared en la mitad y en esa casa unos a la derecha y otros a la izquierda. Eso no sería justo. Asimismo el cuerpo de Cristo, ¿no? No puede estar dividido. Unos por la izquierda, otros por la derecha, unos, no sé, dicen, no, yo soy metodista. Y otros dirán, no, yo soy bautista. Y otros dirán, no, yo soy luterano. Y otros, no, yo soy calvinista. Yo soy pentecostal. Yo soy unitario. Yo soy trinitario. Yo soy de las asambleas de Dios. En fin, una gran cantidad de denominaciones que no nos permiten o no le permiten a Cristo tener una iglesia para Él. Porque esas denominaciones dependen de principalmente de los fundadores que establecieron reglas y dejaron como condiciones en su fe, que es lo que ellos creen, para que así se dé. Entonces, algunos no creen en el presbiterio, por ejemplo. Entonces, no tienen presbiterio. Otros creen que el pastor es la cabeza de la iglesia. Que el pastor es la cabeza de la iglesia, lo cual es erróneo. Porque la cabeza de la iglesia no es ningún hombre. Nosotros no somos católicos para creer que Pedro es la roca fundamental. Es la roca. Así creen los católicos, ¿no? Que la iglesia está edificada sobre Pedro. Imagínense, una iglesia edificada sobre un hombre que está muerto y que aún no ha resucitado. Entonces, así mismo llegan a ser las denominaciones. Están edificadas sobre los fundadores que están muertos, que ya fueron enterrados, que no han resucitado, pero todavía las personas que siguen a estos fundadores creen en lo que se estableció. De modo que así no se puede, y la revelación que el Señor nos ha permitido tener, y por eso no es que nos creamos superiores a nada ni a nadie, Dios nos libre, nadie es superior, en el cuerpo de Cristo nadie, absolutamente nadie es superior, pero lo que sí es necesario es que tengamos revelación. Sin la revelación, todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en tinieblas. Así nos parezca que estamos haciendo algo para Dios, si no lo hacemos en Cristo, pues no lo estamos haciendo para Dios, porque Dios no va a recibir la obra de alguien que no está en Cristo.
alguien que no está fundamentado en Cristo, en las palabras que Cristo le enseñó a los discípulos, apóstoles, para que ellos las enseñaran, para que la iglesia andara sobre esa fe, porque andamos por fe, no andamos por vista ni por sentires especiales, que pues muchas veces es por los hombres que intentan como arrastrar a los discípulos de Cristo tras ellos. De modo que eso hay que cuidarse. Y esto lo digo porque estamos en tiempos muy, muy peligrosos y tiempos de prueba. Y de prueba porque nuestra fe en las Escrituras, que es la fe de Cristo, está siendo probada. Si de verdad, si de verdad decimos que seguimos a Cristo, pues entonces hay que seguirlo como las Escrituras nos muestran eso. ¿Sí? Nadie puede decir yo sigo a Cristo y lo que hace no lo hace conforme a las Escrituras. Debe hacerlo conforme a las Escrituras, porque ahí es donde está nuestra protección. El Señor dijo, muy claramente lo dijo en Mateo 7, todo aquel que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar con una casa edificada sobre la roca. Y todos sabemos que las casas se tienen que edificar sobre un fundamento que sea firme, o sea, roca. Si no es así, esa casa se va a caer. Una borrasca, un temblor, la casa cae y se pierde. Entonces la casa viene a ser la iglesia. Si la iglesia no está edificada sobre lo que Jesús dice, entonces no puede tener la garantía de que va a mantenerse firme. Total, entonces el énfasis para los discípulos siempre será obedecer al Señor en todo. Y estas primeras cosas que la iglesia hacía al principio era la obediencia al Señor. Era lo que el Señor les había enseñado a los apóstoles para perseverar en ello. Y debemos entender que si no hay una doctrina, que es la doctrina de los apóstoles, que se establezca, entonces ¿sobre qué vamos a edificar? O sea que necesitamos la doctrina de los apóstoles, porque de la doctrina de los apóstoles sale como resultado la iglesia. La iglesia es el edificio que se construye sobre el fundamento de los apóstoles y profetas como casa espiritual para Dios. Y damos gracias a Dios que, bueno, somos salvos, pero además de ser salvos hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo y hacemos parte de la iglesia. Entonces no podemos decir que hacemos parte de la iglesia local y tenemos asuntos con otras iglesias locales. Yo no es que diga que no se pueda, se puede, de verdad. Tenemos hermanos en otras localidades, pero esas no son nuestra iglesia. Las actividades de las otras iglesias son actividades propias de esa localidad y que le pertenecen a esa localidad, según lo que el Señor les va mostrando a ellos, muy diferente a lo que nos puede mostrar a nosotros que vivimos en otra localidad y donde los problemas de esta localidad que se llama Cali son diferentes a los que pueden darse en una localidad como por ejemplo Bogotá o Barranquilla o Cartagena. Cada localidad tiene que lidiar con problemas que son espirituales, ¿sí? Son espirituales. O sea que se tiene que edificar una casa para Dios y Dios es espíritu, entonces lo que se hace tiene que ser dentro de ese orden. ¿Ves? Entonces, así debe ser, ¿no? Bueno, todo eso, ¿por qué? Porque la oración,
que le pertenece al Señor. La oración no nos pertenece a nosotros. La oración le pertenece al Señor porque Él es el sumo sacerdote y nos invita a nosotros a participar de lo que es suyo. No es que nosotros vamos a tener oración porque sí. No, no, fuera de Él no hay oración. Tiene que ser en Él. O sea, en el santuario, en el lugar santo, pues que es el santuario, y frente al altar de oro, donde se hacen las oraciones. El altar de oro representa para la realidad nuestra actual, representa las oraciones. Y eso es importante saberlo, para que cuando lleguemos a las oraciones, entendamos a dónde en qué lugar estamos, ¿sí? Y en quién nos encontramos. Nos encontramos en Cristo. Jesús pone unas condiciones para eso. Dice, hablando de las condiciones de la oración, que son varias, porque son varias, no solamente es una. La primera es que estemos en paz con Dios. La primera. Quiere decir que estar en paz con Dios es encontrarnos en paz con los hermanos, para que no haya estorbo. No haya estorbo. Otra de las condiciones de la oración es que reconozcamos quién es nuestra cobertura. Porque los varones tienen como cobertura a Cristo y las varonas o mujeres tienen como cobertura al varón. Entonces, las mujeres no pueden desprenderse de su cobertura, así como el hombre no puede desprenderse de su cobertura. Es como si uno quitara la cabeza y pretendiera que el cuerpo se puede mover sin la cabeza. Entonces, la cabeza habla de cobertura. Entonces, ¿quién es la cobertura de Cristo? Dios Padre. La cobertura del varón, Cristo el Hijo. Y la cobertura de la mujer, el varón. Qué importante es eso. En el orden espiritual, ¿no? Porque cuando esto no se entiende, entonces se puede incurrir en una falla o en una falta, y allí entonces el sumo sacerdote, que es el que está cuidando lo suyo, entonces nos va a detener. Va a decir, no, aquí no puedes entrar hasta que no cumplas con las condiciones, porque es el lugar santo. La oración no se hace en el atrio, se hace en el lugar santo. ¿Sí? Y el apóstol Pablo, hablando de esa oración, dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, perdón, con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. ¿Qué es afrentar? Afrentar es que no le reconoce. Entonces, cualquiera que pretenda orarle al Padre, porque ¿a quién se le ora? Al Padre, en el nombre de Jesús. Jesús enseñó eso, enséñanos a orar, entonces Dios Padre nuestro que estás en el cielo. O sea que la oración es para el Padre, pero se hace en el nombre de Jesús. Pues si vamos a orar al Padre, los varones, y cubrimos nuestra cabeza, como lo hacen algunos, entonces sirve una oración que va contra el mandamiento. Los mandamientos son para guardarnos y para permitir que cuando cumplimos el mandamiento, entonces Dios está allí, porque somos obedientes al mandamiento. Cuando Adán pecó en desobediencia, pues fue sacado. De modo que cuando el hombre peca en desobediencia, lo mismo le pasa, es sacado.
No, nadie puede estar delante de Dios en desobediencia. Entonces, eso es muy importante. Entonces, toda reunión de oración tiene que pasar primero por los filtros, tiene que pasar por la instrucción, por conocer. Todo el que se va añadiendo, nuevito, a las reuniones, tiene que ser instruido en el Señor. ¿Para qué? Pues para que haga las cosas decentemente y en orden. No es que no las vaya a hacer, las puede hacer porque pues tiene el Espíritu, pero debe hacerlas en el Espíritu de Cristo, o sea, según el mandamiento. Y damos gracias al Señor que tenemos mandamientos para que no andemos como nos provoca, sino que tengamos un marco, que ese marco es el lindero que nos muestra hasta dónde podemos ir, para no salirnos del marco y violar entonces los mandamientos de Cristo, que son los mandamientos del Padre. O sea, Cristo no tiene mandamientos que provengan de Él. Los mandamientos provienen del Padre, Él los da, sí, porque el Hijo es el verbo de Dios. Él es el que nos habla y nos muestra ahora en la nueva dispensación, en el nuevo pacto, que es la dispensación del Espíritu, no la de la carne, que estaba por consecuencias del pecado, estaba separada del Espíritu de Dios. Por eso las cosas se hacían antes de una manera externa, carnal, natural. Existía un templo, existían sacerdotes que tenían que cumplir con los requisitos de ser del linaje de Leví. Si no se era de Leví, no se podía tener ninguna esperanza de ingresar al sacerdocio. Pero eso era porque el hombre estaba en la carne. Ahora ya no estamos en la carne. Ahora, por el perdón de pecados, Dios nos ha dado un espíritu nuevo, que ha sido regenerado, y tenemos el Espíritu Santo. Somos el templo, somos la habitación, la morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es supremamente importante. O sea que Dios, que es santo, habita en nosotros y nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. Entonces, todo lo que hacemos debemos hacerlo en la obediencia a los mandamientos de Cristo. Entonces, digo esto porque vuelvo otra vez al punto. Perdónenme que me esté tomando esta parte de la oración, que algunos dirán, pero hermano, es que vinimos a la oración, es que estamos en la oración, sí estamos en la oración, pero ¿y? No se trata de llegar a hacer cosas, porque sí, se trata de hacer las cosas en el orden de Dios. La iglesia lleva 2000 años haciendo cosas. ¿Y qué? ¿De qué le ha servido 2000 años de hacer cosas? Si el Señor dice, yo conozco tus obras, pero tengo algo contra ti. Sí, que el Señor no tenga algo contra nosotros por estar haciendo las cosas que no son. Sí, que Cristo las apruebe, que lo que hagamos esté aprobado por Él, que es el sumo sacerdote. Entonces, ¿quién es el que aprueba? Cristo. ¿Conforme a qué? A la palabra que dio. ¿Dónde está? En la Biblia, en las Escrituras. ¿En qué parte? Nuevo Testamento. ¿En qué lugar? Cartas apostólicas. Esas cartas que fueron escritas por los apóstoles son la doctrina de los apóstoles. Entonces, eso es para obedecerlo. Y el que no quiera obedecerlo, pues entonces que se vaya a otra parte, donde puede hacer lo que quiere. Pero mientras que diga que es cristiano y confiese que es de Cristo, entonces tiene que obedecer a Cristo. ¿Sí? Y aquí estamos es para eso, para permitir que Cristo sea la cabeza y que las cosas que Cristo demanda de nosotros se cumplan. Y lo que Cristo no quiere que se haga, que no se haga tampoco.
O sea, no vamos a ser tolerantes con el pecado. No vamos a ser... ¿Y por qué? No vamos a ser tolerantes con lo que no es. ¿Sí? No, que el Señor nos ayude a ser limpios, a ser puros en lo que hacemos conforme a la palabra, para que cuando vengamos delante de Él y así oremos 3 minutos, esos 3 minutos sean más poderosos que una oración de 10 horas, o de toda una semana, o de todo un mes. ¿Ustedes se acuerdan de los profetas de Baal? ¿Qué hicieron los profetas de Baal? Porque a veces podemos ser como ellos. Oraron y oraron por horas, se tasajeaban y gritaban, invocaban el nombre de los Baales y el nombre de Acera para que descendiera fuego del cielo y no pasó nada. Pero el profeta Elías invocó el nombre del Señor y cayó fuego del cielo y no fue con mucho esfuerzo, sencillamente porque conocía el orden, porque sabía que el holocausto se hacía en la mañana y en la tarde. Y había un tiempo para eso, porque ese era el orden que Dios había determinado. Entonces, cuando llegó la tarde y llegó la hora del holocausto que le correspondió a él simplemente lo que hizo fue invocó el nombre del Señor y el fuego descendió. Tanta confianza tenía en el Señor, porque lo conocía, que llenó de agua el holocausto y el altar y todo, la leña la mojó, porque el fuego, que es consumidor, cayó potentemente. Entonces, así sucede cuando estamos en el orden del Señor. Va a descender el Señor, va a responder nuestras oraciones. Vamos a tener una atención de Él y una respuesta de Él para que se haga conforme a su voluntad y no conforme a lo que nosotros queremos orar o decir. ¿Cierto? Entonces, diciendo eso y ya llegando a casi a las 8 de la noche, entonces vamos a abrir ya la sesión para que la iglesia ore. Y no tomen esto, hermanos, porque a veces se toma esto como si fuera un regaño. Sí, que el hermano Julián regaña mucho, que regaña mucho. No, la palabra no es regaño. La palabra que usa la Biblia para eso es exhortación. ¿Sí? Exhortación. La exhortación es diferente al regaño. La exhortación procura traer por la palabra, traer al Señor o llevarnos al Señor. Más que traer al Señor es llevarnos al Señor, buscar un arrepentimiento, un cambio de nuestra manera de pensar, porque quizás estamos haciendo las cosas como no son, y permitir por la exhortación que seamos alineados a fin de en esa corrección, la exhortación busca la corrección, poder ser bendecidos por el Señor. Entonces, si nos estamos reuniendo para orar, pues que el Señor nos bendiga nuestras oraciones, ¿verdad? Y que tengamos el espíritu, que es el espíritu de la oración, en orden. Porque ¿cómo vamos a orar si no es en el espíritu? ¿Vamos a orar en la carne? No, no debe ser así. Vamos a orar es en el Señor. O sea que tiene que estar el Señor allí, en nosotros. Porque esa es la oración que el Padre recibe. Apocalipsis 8 dice que el incienso subía. Y ese incienso nos habla de Cristo.
Entonces nosotros oramos, pero oramos lo que Cristo pone en nuestro corazón por medio del Espíritu. Y eso es lo que sube a la presencia de Dios. Eso que sube a la presencia de Dios, que Dios lo ve como el incienso, que debe ser en Cristo, porque el incienso, cuando uno lo ve allí en Éxodo, tiene unas características. No puede ser un fuego extraño. No se puede fabricar algo extraño, tiene que fabricarse según las medidas y debe encenderse según el poder de Dios. O sea, Dios es el que provoca el fuego y de ese fuego se prende el incienso y el incienso es el que sube y lo que sube es lo que Dios recibe. Entonces todo lo inicia Dios y eh, lo lleva a donde está Cristo, que es el que recibe el fuego y el que también lo da, porque Él es el que nos bautiza en fuego. Entonces, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer siempre en ese espíritu tan precioso, que es el espíritu del Señor, sin contiendas, sin peleas, porque se trata de venir con un corazón manso y humilde a pedirle al Señor. El mismo Señor Jesucristo no impone, no le exige al Padre, sino que clama al Padre y que el Espíritu nos enseñe mejor quién es aquel que recibe las oraciones, quién es el Padre que está sentado allá en su trono. Sí, que no es cualquiera, es Dios, el que creó todo. Sí, nos ha salvado por medio de su Hijo, pero ahora nos enseña a ser sacerdotes. Eso es otro nivel en la fe en la cual estamos avanzando. ¿Sí? A ser sacerdotes para Dios, su Padre. Listo, hermanos. Entonces, amén, hermano. amén. Vamos entonces a orar, hermanos, que tenga algo en el corazón y que quiera ponerlo delante del Señor y la iglesia mira para dar el amén. O sea, pues, está de acuerdo. Si los hermanos me permiten, voy a adelantarme un poquito, simplemente como para darle inicio a la reunión de oración y a partir de allí que el Espíritu nos vaya mostrando a fin de que todos podamos participar de alguna manera. Entonces no se trata de grandes oraciones y espectaculares, sino que con el corazón sencillo podamos recibir de parte del Señor algo y ponerlo allí, ponerlo delante del altar de oro, que es el altar de incienso, para que el Padre pues conceda el recibir esta adoración, es una manera de adorar al Padre también. Sí, entonces Padre, te damos gracias por lo que has hecho en Jesucristo. Y es que nos has hecho un reino de sacerdotes para ti. Queremos apreciar este privilegio y aprender de ti por medio de Cristo y del Espíritu que Cristo envió para que lo que hagamos, lo hagamos para ti.
en Él, en el Espíritu, desde el Espíritu. Enséñanos y ayúdanos. Como el Señor dijo, que cuando viniera la unción que es el Espíritu, nos enseñaría todas las cosas y nos llevaría a la verdad. Y dijo que no seríamos enseñados desde afuera, sino que seríamos enseñados desde el interior. También Jesús dijo que desde nuestro interior brotarían aguas vivas, hablando del Espíritu que habríamos de recibir, diciendo que cuando llegara el momento y abriéramos la boca, Él pondría las palabras en nuestra boca, para que no confiáramos en nosotros, no confiáramos en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, ni aún en nuestra memoria, sino que menospreciáramos todas estas cosas, a fin de que confiáramos en el Espíritu, para que sea por medio del Espíritu, de Cristo en mí, para que Cristo sea y yo no sea, sino que allí donde Él está, Él pueda guiar mi oración, la cual procede de Él, pero que me invita a estar junto a Él. Para que esa oración sea de los dos, y es más, sea de la iglesia, como su cuerpo sacerdotal, como ese reino de sacerdotes que estamos para ministrar al Padre, ministrarte a ti, Señor, que estás en los cielos. Y que allí estás atento a los ruegos de tu iglesia, al clamor, a la intercesión, a la petición, y que podamos nosotros disfrutar a Cristo y a tu presencia, y a ese incienso santo, de olor grato. Y que así sea, Señor, para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, hoy, como lo haces cuando invocamos tu nombre, cuando reconocemos nuestra incapacidad, nuestra debilidad, pero cuando venimos a ti, Señor, con la mansedumbre y con la humildad, que es el vestido de Cristo en nosotros, revestidos de Él, para disfrutarte a ti en este tiempo, disfrutar tu presencia, entrar en la atmósfera de lo celestial. Libéranos, Señor, por este tiempo de lo terrenal y permítenos entrar allí donde tú estás en compañía de millares de ángeles que te adoran, que te bendicen, que podamos unirnos a ese coro celestial
que junto a ellos te podamos bendecir, Señor, exaltar el nombre tuyo, oh Rey, precioso y amado Padre. Permítenos tan solo acercarnos a ti como tus hijos, para ser abrazados por ti. Haznos ver, Señor, que hoy, Señor, abre las puertas de tu trono donde estás sentado. Pero nos haces ver que estás sentado en un trono de gracia. Allí, Señor, donde nos acercamos a ti, como hijos tuyos, para llevarte esta ofrenda, esta confesión de nuestros labios que confiesan tu nombre. En el Espíritu que nos permites tener y saber que somos tus hijos. Y que como hijos nos podemos acercar sin temor. Ayúdanos, Señor, enseñándonos tu amor, el amor con que nos amaste, y nos amas y nos amarás. Ese amor que es eterno, que no se consume, sino que por el contrario se intensifica, crece, va en aumento y consume nuestro ser, sí. Y quema lo que no es y nos purifica para que nuestros labios estén limpios, para que nuestro corazón te bendiga. Señor, limpia nuestro corazón de todo dolor, de toda amargura, de las heridas ocasionadas por nuestros fracasos, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe. Pero ante ti venimos, Señor, para que pongas las manos sobre nosotros y con un solo toque tú nos limpies. Estamos delante de ti, Señor, para que tu presencia nos bendiga. El solo saber que estamos ante tu presencia ya es bendición para nosotros. El solo saber que podemos acercarnos a ti ya nos bendice. Señor, el saber que los ángeles que impedían la entrada al árbol de la vida
abren las puertas para que podamos accesar a tomar de este árbol, a comer de Cristo, a aprender de Él, para bendecirte, Señor. Y hoy, Señor, eso es lo que pido yo, que nos enseñes de tu amor para bendecirte en ese amor. Que nos enseñes, Señor, de tu gracia, de tu benevolencia, para que seamos benevolentes también. Que no guardemos, Señor, el rencor, que no guardemos el dolor ni la acusación que proviene de Satanás, sino que entendamos, como hiciste con el sumo sacerdote Josué, que lo vestiste de vestiduras limpias y quitaste su pecado y lo aceptaste y lo recomendaste. Señor, no queremos creerle a Satanás, porque aunque tiene razón, tú estás por encima. Tú nos miras de una manera diferente. Tú nos miras en Cristo, nos amas en Cristo y nos aceptas en Cristo y nos posicionas en Cristo en lugares celestiales para la alabanza de tu nombre. Señor, es bueno saber esto. Es bueno tener claro cuán grande es tu amor, cuán grande es tu gracia y benevolencia sobre nosotros, tu pueblo, pero en este momento tus hijos. Aunque somos tu pueblo, venimos ante ti como tus hijos, necesitados de ti. Nuestra necesidad más importante, Señor, eres tú en nosotros. Y tú suples esa necesidad al darnos a Cristo, la esperanza de nuestra gloria. Haz de esta iglesia, de tu iglesia, de esta casa, de este templo, de este cuerpo santo, ese reino de sacerdotes, que por la sangre de Jesús se pueden acercar a ti para bendecirte, Señor. Y a partir de allí, oír nuestras peticiones. Y que esas peticiones tú las recibas. Y conforme a la agenda que tú tienes, según el plan que tienes, para bendecir a las naciones, para bendecir a Israel, para bendecir a tu iglesia, para bendecir a las familias de la tierra, conforme a la palabra dada a Abraham, que en su simiente, la cual es Cristo, tú bendecirías no solamente las familias, sino las naciones de la tierra. Y es de acuerdo a esa palabra que nos acercamos a ti, Señor, para pedirte por esa bendición, la cual tú otorgas y la das con amplitud y generosidad, y mucho más allá de lo que pedimos, para que bendigas las familias, para que bendigas las familias de esta ciudad, para que bendigas las familias de la iglesia de Cali, a todas las familias sin excepción, a todos los que invocan tu nombre, a todos los que son lavados por la sangre del Cordero, a todos los que hacen parte del cuerpo de Cristo.
a todos los que son tus sacerdotes. Señor, que conforme al plan que tienes de establecer este reino de sacerdotes, que se haga. Y yo te lo pido en el nombre de Jesús para esta ciudad. Y que reprendas a Satanás, el opositor, el acusador de los hermanos, el que quiere, por medio del engaño, obstaculizar el plan que le permite al Señor Jesucristo tener un cuerpo maduro, formado para Él. Esa es nuestra petición, Señor. Y yo la hago en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bueno, yo quiero compartir hoy una oración que, pues, en el día Dios me ha puesto, pues, para que lo pueda hacer en este tiempo de oración. Pero antes de eso quiero compartir una palabra que inclusive compartí esta mañana en el grupo. La palabra dice así: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Hasta ahí me voy a detener. Entonces, aquí está claro que el centurión nunca estuvo delante de Jesús. Siempre utilizó terceras personas. Inicialmente mandó a unos ancianos para que rogasen por la sanidad del siervo. Y luego, cuando Jesús estaba cerca, mandó a unos amigos y les dijo: Señor, no te molestes, porque no soy digno que entres en mi techo. Entonces, meditando en la palabra, veía que aunque el cinturón sabía quién era Jesús, él realmente nunca estuvo de frente del Señor pidiéndole por el siervo. Aunque lo amaba, nunca fue delante del Señor. Siempre utilizó terceras personas. Y eso es lo que me enseña, hoy, es que en el mundo, en la sociedad, o en el barrio, en la ciudad, muchas personas están buscando de Jesús y utilizan a los que estamos cerca de Él o a los que creemos en Él. En este caso somos nosotros, como sus siervos, como sus servidores. Anoche una persona me pedía oración por 2 personas. La persona no es cristiana ni nada, pero es el Espíritu Santo que pone a esas personas que busquen de nosotros para que pongamos en oración este tipo de personas que están enfermas. En este caso, una enfermedad pues física, aunque hay enfermedad del alma y enfermedad del espíritu. Pero esto me enseña que no necesariamente Jesús va a hacer la obra solamente porque nosotros somos cristianos, ¿no? Aún la persona que no conoce a Dios y que nos pide esa oración,
Dios se manifiesta para su gloria y su honra. Y quizás eso es lo que transforme una familia, un hogar o una sociedad. Entonces, hoy, después de compartir esta palabra, quiero orar por las personas que se encuentran en este momento en un delicado estado de salud. Inclusive hoy falleció una persona que asistía a nuestro antiguo grupo de paz, pues por el tema del COVID. Y pues quiero orar también por la tranquilidad y paz de ese hogar. Entonces, Señor, te doy gracias. Gracias primeramente por mi vida, por mi salud, por la vida y la salud de mi hogar, de mi esposa, de mis hijas, de mi nieto, Señor, de mis yernos, de todos aquellos que viven en este hogar y alrededor mío, Señor Jesús. Oro también por la vida y la salud del barrio, de mis hermanos, de mis hermanos en comunión. Oro, Señor, por cada persona, Señor, que busca de ti, Señor, y aun que no busque de ti, Señor, como leíamos la palabra ahora, Señor. Muchas personas, Señor, necesitan conocer de ti. Y qué mejor, Señor, que a través de un milagro, Señor, una manifestación tuya, Señor, que esas personas puedan ver, Señor, que tú eres real, Señor, que tú existes, Señor, que tú eres digno, Señor, de toda gloria, que eres digno de toda honra, Señor Jesús. Y estos tiempos, Señor, estos tiempos de quizás de miedo, Señor, de tanta cosa que se ha visto, Señor, vamos a tener esta oportunidad, Señor, para que las personas te busquen más, Señor, sientan el amor, sientan, Señor, ese gozo, Señor, que sentimos nosotros, Señor, cuando vemos, Señor, tus manifestaciones, Señor, porque para ti, Señor, tú eres real, Señor, y vemos tu mano, Señor, sobre nosotros, Señor, vemos tu poder, Señor. Sabemos que el Espíritu Santo, Señor, está dentro de nosotros, como decía nuestro hermano Julián, Señor. Todo se crea desde adentro hacia afuera, Señor, y eso nosotros lo vemos, Señor, lo sentimos, Señor Jesús. Y por eso hoy levantamos, Señor, una oración especial, Señor, por todos aquellos, Señor, que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, alguna dolencia, Señor, una dolencia física, Señor, pero también oramos, Señor, por aquellos que tienen algún dolor en el alma, Señor, algún dolor espiritual, Señor, que estén de pronto pasando alguna necesidad, Señor. No sé, Señor, lo que sea que necesiten esas personas, Señor, para poder salir adelante, Señor, pero que sea siempre, Señor, porque es la gloria y la honra tuya manifiesta en ellos, Señor. También, Señor, te pido paz, tranquilidad y gozo, Señor, por todos aquellos, Señor, que de alguna manera han perdido sus seres queridos, Señor, porque quizás se descuidaron, Señor, quizás hubo alguna imprudencia, Señor Jesús. Ayúdale, Señor, para que esa paz y esa tranquilidad de conocerte a ti, Señor, se manifieste en ellos también, Señor. Que la gloria y la honra siempre sea para ti, Señor Jesús. Oro, Señor, por mi iglesia, Señor. Oro por cada persona, Señor, que siempre se reúne, Señor, alrededor tuyo, Señor, alrededor de tu Espíritu Santo, Señor. Porque el Espíritu Santo tuyo, Señor, el que nos convoca, Señor. El Espíritu Santo, Señor, el que nos sana, Señor, el que nos libera, Señor. Es el que nos trae, Señor, conocimiento, Señor, el que nos trae revelación, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos estar esta noche, Señor, reunidos, Señor, como hermanos, Señor, como hermanos en la fe, Señor, compartiendo tu palabra, Señor, compartiendo tu mensaje, Señor, compartiendo tu exhortación, Señor, porque sabemos que tenemos que ser corregidos, Señor, tenemos que ser guiados, Señor, a toda verdad, Señor, y es a través de tu palabra, Señor, que a veces suena duro, Señor, a veces suena como regaño, Señor, pero es así, Señor, que tenemos que aceptar la palabra, Señor Jesús. Y gracias, Señor, gracias porque recibimos todo esto en el Espíritu, Señor. Lo recibimos porque es edificación para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestro corazón, Señor Jesús. Y buscamos, Señor, cada día, Señor, el arrepentimiento, Señor, un arrepentimiento genuino, Señor, que nosotros podamos cambiar nuestros pensamientos, Señor, que cambiemos esa manera vieja de vivir, Señor,
que podamos vivir solamente para ti, Señor, que te podamos adorar, Señor, que cada que veamos a una persona, no veamos una persona, sino que veamos el rostro tuyo, Señor Jesús, que podamos ver esa persona y que si vemos una necesidad, Señor, pues nos la revele, Señor, y nosotros poder contribuir, Señor, para que esa persona pueda cambiar también, Señor Jesús. Gracias, Señor, nuevamente, Señor. Gracias porque para mí, Señor, es una bendición, Señor. Gracias porque permaneces en mí, Señor. Yo soy el que a veces falto, Señor, a veces tengo a veces te fallo, Señor, porque humanamente, Señor, sabemos que te fallamos a diario, Señor, y por eso te pedimos perdón, Señor, porque dejamos de hacer cosas para ti a veces, Señor, pudiéndolas hacer, Señor, y no las hacemos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, capacítanos, Señor, en cada cosa, Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias te quiero dar nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. 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 La mano de Andrea levantada. ¿Tú levantaste la mano, hermana Andrea? Sí, hermano, quería orar. Adelante, mi hermana, libertad. Él nos dijo, yo soy el buen pastor, así como mi padre. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me hermana. escuchan, hermanos? Escuchamos perfecto. Amén. Sí, hermana. El Señor nos dijo, yo soy el buen pastor, así como mi padre me conoce a mí y yo conozco a mi padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo soy mi vida, yo doy mi vida por las ovejas. Te damos gracias, Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, por tu Hijo. Gracias porque sabemos que no es ajeno para ti ninguno de nuestros sufrimientos, ninguno de nuestros caminos es desconocido para ti. Te damos gracias porque tu voz alcanza nuestros corazones y podemos decir con alegría que pertenecemos a ti, que nosotros somos tuyos, Señor. Queremos llevar una vida que demuestre que pertenecemos a ti. Nunca dejarnos desviar, nunca más darle entrada al egoísmo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tomar de tu santidad, de tu pureza, Señor. Llénanos de tu gracia, concédenos, Señor, la provisión que solo tú puedes darnos, Señor. Protege a todos y cada uno de nosotros. Protege nuestros pasos, Señor. Dios Todopoderoso, acompáñanos en los muchos peligros que nos rodean y concede que siempre nos regocijemos, porque nuestros nombres están escritos en ese libro de la vida eterna, Señor, esa vida eterna a tu lado. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Quieres un poquito? ¿Seguro? Oh, libertad, mi hermano. Y aquí está el hermano Diego, está conmigo, y lo estoy instando para que ore, y lo voy a provocar porque siempre él ha estado en las reuniones de oración y nunca se va sin orar, entonces voy a darle lugar para que el hermano también participe. Gracias, mi hermano. Paz y gracia. Padre, nos unimos, Señor, en las peticiones de tu iglesia, Padre. Te damos la gracia, Señor, y primero que todo te pedimos perdón, Señor, por las ofensas, Señor, que nos hayamos hecho entre nosotros, Señor, entre el cuerpo, Padre. Te damos las gracias por permitirnos y llamarnos, Señor, a ser miembros de tu cuerpo, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, por la eternidad, porque solamente tú eres digno de la gloria, la honra y el honor, Señor. Sabemos que todo lo que has hecho, Señor, ha sido con un sacrificio eterno, Señor, por un sacrificio perfecto, Señor, una expiación perfecta, Señor, la cual nos ha dado vida eterna.
Te damos las gracias, Señor, porque aún siendo olivo silvestre, Señor, nos has injertado en ti, Señor, en la vid, Señor, aún sin ser dignos, Padre. Límpianos, Señor, limpia nuestra conciencia, nuestras actitudes, Señor. Danos el carácter tuyo, Padre, para que podamos seguir siendo dignos, Señor, de ti. Señor, te rogamos en este momento que levantes, Señor, al caído, Señor. Pues tú has dicho que aunque el justo cayere 7 veces, con todo lo levantarás y lo restablecerás, Padre Santo. Confiamos en tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es lumbrera a nuestros pies, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a ser, Padre Santo, hacedores de la palabra, Señor, y a tener una palabra sazonada, Señor, en cada momento de nuestras vidas para todo aquel que la requiera, Señor. Perdónanos, Señor, por haber sido tal vez ineptos como siervos, Señor. Pero, Señor, sabemos que, y tú sabes también que no lo hemos hecho de mala voluntad, pero prepáranos, Padre, síguenos colocando el sentir como el hacer. Y te damos las gracias, Padre, porque lo que tú has comenzado en nosotros lo vas a terminar, Padre, porque tú eres perfecto, Señor. Y te damos las gracias por enviar tu palabra, Señor. Ayúdanos a decir, a proclamar tu palabra, Señor, en los momentos donde nos coloca la prueba, Señor, porque sabemos que tu palabra no volverá vacía, Señor, sin hacer a lo que la envías, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias, Señor. Me uno a las peticiones de tu iglesia, de mis hermanos. Me gozo, Señor, con mis hermanos, sabiendo que estamos en ti, Señor, en el eterno, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar, como decía mi hermana, Señor, inscritos en el libro de la vida, Padre, en tu libro santo, Señor, que ese es el mayor regocijo nuestro, Señor. Te bendecimos, te damos las gracias por nuestras familias, por nuestros seres queridos, Señor, por mis hermanos, te doy las gracias, Señor, por el amor que nos das para los unos con los otros, Señor. Ayúdanos a amarnos entrañablemente, Señor, y comprender, Padre, que sin ti en cada uno de mis hermanos y sin mis hermanos no soy nada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oro, descansando, Señor, y regocijándome con mis hermanos, sabiendo que tú tomas la oración, Señor, no por nuestro mérito, sino porque la hacemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. Buenas noches, hermanos. Mi hermano Javier, buenas noches. Buenas noches. Gracias y paz. Buenas Amado noches, Dios, Javier. amado Dios, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te doy las gracias por concederme este momento y haberme dado un día más de vida, Señor, permitiendo que more en tu tierra, Señor. Hoy, Padre Santo, bendito Rey, te pido por cada uno de mis hermanos, por mi iglesia, Señor, que sea tu santo y precioso Espíritu trayendo ese entendimiento, esa inteligencia y esa sabiduría para alcanzar, Padre amante Dios, Señor, esa estatura, Señor, para llegar, Padre Santo Dios, a alcanzar, Señor, esa gracia, aunque ya tú no la diste, Señor, pero alcanzar ese galardón, que seamos esas personas diligentes, que seamos esas personas solicitas para estar en cada una de tus cosas, Señor.
para que tú veas con agrado, Señor, cada día, cada momento, Señor, lo que queremos hacer para ti. Y más cuando hablamos de tu nombre, que sobre todo nombre. Hoy, Padre Santo, Rey, te pido por cada uno de mis hermanos, por sus familias, en las cuales por nosotros está representada. Hoy te pido por la salud, sanidad, cada uno de ellos. Te pido por mi familia, por la salud de mi papá, de mi esposa, de mis hijas, de mi hija. Por la salud de esas personas que en este momento tienen una aflicción, una opresión, una preocupación, una tristeza, que se sienten, amado Padre Celestial, bendito Rey, Señor, atormentados, Señor, de ver a sus seres queridos en una clínica, en un hospital, en un centro de salud, aún en sus casas, Señor Padre Santo, Señor. Que seas tú, bendito Jesús de Nazaret, yendo a cada lugar, Señor, tocando sus cuerpos, Señor. Que seas tú recorriendo esos pasillos, esas casas, Señor, trayendo sanidad a ellos, Padre, corporal, terrenal y espiritualmente, Señor. Hoy, Padre Santo, Señor, sabemos que tú eres grande, poderoso, que tú eres el único que todo lo puede, Señor, que todo lo ve y que sabes la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Permítanos, Padre amado de Dios, Señor, andar en obediencia, Señor. Que no solamente nos limitemos a hablar bonito, sino a actuar, a querer como el hacer. Que nos profundicemos cada día más y más, Señor, en tus ministerios, Señor. Que sea tu Santo y Precioso Espíritu dándonos esa revelación. Para que seas tú, bendito Rey, ayudándonos, direccionándonos. Que caminemos en obediencia, Señor. Que seamos fieles a ti, Señor. Perdona nuestra falla, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, que a diario cometemos, Señor, con nuestra vista, con nuestros pensamientos, con nuestra mente, Señor, aún con acciones, amado Padre Celestial. Padre Santo, Señor, te doy las gracias, Padre, porque hoy, Padre Santo, Señor, en este momento, Señor, has traído tranquilidad a mi casa. Has traído esa tranquilidad, como ese regocijo a mi esposa, a mí, Señor, porque estábamos metidos, Padre Santo, Señor, en preocupaciones, de pronto materiales, pero no, Padre amado, Señor, por querer de nosotros, Señor. Pero hoy todo te lo ponemos a ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Que sabemos, Señor, que tú harás, Señor. Hoy, bendito Padre Celestial, bendito Rey, pongo delante de ti, Señor, el salmo de tu siervo David, el salmo 37, que dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, Señor. Y con esa fe inmensa, Señor, confiando en ti, Padre amado, Dios, Señor, como dice tu palabra, Señor, cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tu palabra dice también, Señor, a nosotros diariamente, que todos los que estemos cansados, cargados, fatigados, afligidos, vengan a mí que yo los haré descansar, Señor. Hoy, Padre Santo Celestial, te lo digo, hermano, te lo digo, iglesia, Señor, de que hemos alcanzado con esa tranquilidad, esa paz, porque hemos puesto toda la confianza en nuestro Padre Santísimo, nuestro Señor Jesucristo, y en nuestro Espíritu Santo, Dios, que nos va a dar ese entendimiento, esa sabiduría, esa prudencia, para que Él actúe, porque Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, y Él
pelea por cada uno de nosotros. Él pelea por nuestras casas. Bendito Padre Celestial, hoy pongo delante de ti la vida de nuestro hermano Julián, su esposa. Esos hombres esforzados, valientes, Señor, que los llenes cada día, Señor, de ti, Señor, de tu entendimiento, de tu sabiduría, Señor, para que sigamos, Señor, y él siga, Señor, administrando, Señor, lo que tú colocas en su mente, en su corazón, para bien común de cada uno de nosotros, Padre. Hoy te doy la gracia, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. 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 Señor, tú dijiste, clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Señor, que en todo momento podamos clamar a ti, sabiendo y teniendo la confianza que tú oirás nuestra voz, Señor. Transforma nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, que podamos ser testimonio para cualquiera que se acerque a nosotros, que podamos hablar de ti, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Límpianos y purifícanos, Señor. Cólmanos de esa santidad que solo proviene de ti, Padre amado. Perdona todas nuestras ofensas, Señor. Ayúdanos a ser cada día más como tú. Sé tú, Señor, esculpiendo el carácter de tu Hijo Jesucristo en cada uno de los que creemos en ti, Señor. Sálvanos de nosotros mismos, Señor. Conduce a nuestras familias, a todos nosotros. Condúcenos, Señor, en ese sendero del amor que tú nos has enseñado. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Bueno, hermanos, démosle gracias al Señor por un día más de vida que nos permite participar de la vida de resurrección que
Cristo nos concedió. Poder ser parte de su cuerpo, de la iglesia, estar en las cosas santas que son las que Dios preparó de antemano en Él, en Cristo, para que anduviéramos en ellas. Y así, poco a poco, ir siendo perfeccionados hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice que es hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces, si no hay más peticiones o oraciones que la iglesia quiera en este momento poner delante del Señor, pues cerremos entonces la reunión, cerrémosla dándole gracias al Señor. ¿Alguien quisiera orar por eso? Por la reunión de hoy. Y dejar que el Señor nos conduzca, nos siga conduciendo a lo largo de esta semana en Él, al resto de las cosas que son suyas. Recordemos que mañana tenemos la reunión en Terrón. Mañana vamos a estar en Terrón, Colorado, con los hermanos que viven allá y que nos acompañan también en las reuniones presenciales. Hemos querido dar apertura a las reuniones presenciales porque pues consideramos que aunque debemos cuidarnos, no andar como locos, pues los asuntos del Señor deben tener en nosotros una prioridad, deben estar siempre por delante. De modo que los hermanos que sientan la libertad de acercarse a las reuniones presenciales, pues qué bueno sería volverlos a ver. No siendo más, vamos a dejarle a la hermana Lina, que está detrás, a ver si ella despide la oración en oración. Si despide este tiempo con una oración, mi hermana Lina, ¿está oyendo? Hermana Lina. No, no me estás oyendo. No sé si estás allí cerca. Otra hermana, para darle espacio a las hermanas. Andreita ya estuvo. La hermana Hilda, quisiera, ¿estás allí, hermana Hilda? Hermana Hilda. ¿No? ¿Tampoco? La hermanita Blanca. Le quedó a la hermana Blanca. Bueno. ¿Sí me oye? Sí, sí, sí. Ah, Sí, Hilda, hermano. te oímos perfectamente. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu amor, por tu luz, por tu misericordia, por esas misericordias que son nuevas cada día, Señor. Gracias por tu gracia, que es un don tan inmerecido, Padre eterno. Gracias por la inmensidad de todo lo que nos das a diario, Padre Celestial, y que a veces no sabemos apreciar. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por eso, por no saber apreciar todas las riquezas que hay en ti, que provienen de ti, que son una manifestación de tu misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, por todas las grandes y pequeñas bendiciones que recibimos a diario, Señor, que damos por sentadas, que creemos que son nuestro derecho cuando no lo son, Padre Celestial, porque en nosotros no hay ningún derecho, ninguna justicia, ningún merecimiento. Todo es tu gracia, todo es tu misericordia, todo es tu amor. ¿Qué más podemos decir, Padre Celestial, sino gracias? Gracias por tantas cosas que haces a diario en nuestras vidas, Padre eterno. Te rogamos, Padre eterno, que
cubras con un manto de bendición a cada uno de los hermanos que estamos aquí y los que no estamos acá conectados, a nuestras familias, Padre Celestial, a los miembros de nuestra casa que son creyentes y a los que no lo son, sobre todo, Padre Eterno, ayúdanos a hacer sal y luz y testimonio vivo, Padre Eterno, a hacer cartas vivas, Padre Celestial, cartas de presentación delante del mundo y delante de los hermanos, Padre Celestial, para que podamos ser utilizados, Señor, podamos ser esas flechas en tu aljaba, Señor, listas para ser utilizadas por tus manos, Señor. Danos entendimiento, Señor, danos luz, danos guía, Padre Celestial. Ayúdanos, afina nuestros sentidos espirituales, Padre Celestial, que nuestros ojos te vean a ti, nuestros oídos escuchen tu voz, Padre Eterno, que sea tu palabra nuestro alimento diario, Señor, que sea tu palabra nuestro sustento, Señor, así como durante 40 años sustentaste con maná del cielo a tu pueblo. Mientras cruzaba el desierto, así, Señor, mientras cruzamos nuestros desiertos personales, alimentanos con ese maná del cielo que tanto necesitamos, Padre Eterno. Gracias por tu obra redentora en la cruz, Señor Jesucristo, por ser parte de tu cuerpo, por ser nuestra cabeza. Gracias por esa sangre derramada en la cruz, Señor. Gracias por cada gota de sangre que derramaste por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser merecedores de ese sacrificio tuyo y a glorificarte, Señor, con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones. Padre Eterno, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra verdaderamente, Padre Eterno, que podamos limpiamente y transparentemente delante del mundo dar un testimonio de vida de ti, Señor, que podamos predicar tu palabra sin hablar, Padre Eterno, que al vernos la gente te vea a ti, Señor, que al nosotros amar la gente sienta tu amor, que al nosotros hablar la gente escuche tu voz. Padre Eterno, te entregamos esta reunión. Te rogamos que seas tú dándonos el descanso, Señor. Permite descansar a nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu y poder despertar mañana renovados, Padre Celestial, dispuestos a entregarte el día y a consagrarnos a ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. 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 Hermanos, Amén. gracias a Dios pudimos estar hoy aquí. Me despido desde esta central de comunicaciones que está en mi escritorio, en mi casa, nuestra casa. Entonces, el hermano Javier, un abrazo, la hermana Blanca Nidia, el hermano Ir, Amén, hermano. su esposa, Igualmente. María Victoria, mi hermana María Victoria. Qué pena haber perdido esa lámpara tuya del carro. Estaba por preguntarte. Sí. No, está sin micrófono, está sin audio. Debes poner el audio para que te oigamos. El audio. Hermana María Victoria, el audio. El micrófono. Se te perdió. Y es que aquí no me funciona. No sé qué pasa. Bueno, ok. Ya nos contarás. Ya nos contarás. Bueno, hermana Yanin, hermano Carlos, Paola, que debe estar por allí, hermana Hilda. Que ya lo encontré. Ah, bueno, listo. Que fue que íbamos a ir con Diego a que le pusieran la La lámpara. lámpara y nos cogió el pico y placa por allá, nos tocó esperar. Uy, Dios mío, yo llegué muerta del cansancio, yo no sé él cómo estará. Nos toca volver mañana. ¿Así? Ay, caramba. Gracias a Dios tengo a esos hermanos que inmediatamente me quiso ayudar. Dieguito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí te está oyendo, aquí está conmigo. Sí, Nos vamos a comer se acabará. nos vamos a comer una pizza después de esto.
Sí, Por si acaso se le apuntan. yo voy. Invitan. Sí, quiere ir. Vamos. Victoria, la Vamos, recogemos. yo voy. ¿Ah? ¿Dónde va a ser? Yo voy. Vamos a, no, yo te puedo recoger. Bueno, Vamos a ir a, ¿cómo se llama esta pizzería? Que queda, ay, caramba, ahí en una bomba. Papa John's. ¿Papa John's se llama? Bueno, es buena. bueno, ¿Quiere ir? Yo la recojo. yo voy. Bueno, entonces en 10 minutos estoy pagando por ti. ¿Hoy, ahorita? Sí, pues claro, es ahorita, pues que son las 9. Tiene que ser ahorita. Yo pensé que era mañana. Bueno, mañana todo. Arreglarse. Bueno, entonces, hermano Irene y Adriana, un abrazo. Hermana Yanina, hermano Carlos, hermana Hilda, hermana Lina, que no sé qué pasaría, no estás oyéndome. Hermana Andreina y Mauricio, hermano Mauro y Lina. Un abrazo, nos vemos mañana, Dios mediante. Amén. 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 Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Amén, para amén, mi todos. hermano. Con la ayuda de Dios allá nos vemos.